Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy 28 de mayo del 2022 podemos afirmar sin temor a discusiones que Real Madrid es el mejor club del planeta en el presente. En la campaña que hoy termina suma otro doblete para su historia, Liga y Champions League. Después de solo 4 años gana la famosa 14 y duplica en títulos a su más cercano perseguidor, el AC Milán. De esta forma, el club merengue demuestra una vez más que es el mejor club europeo en el último lustro o bien la última década. Por supuesto, este éxito no fue fortuito. En este video conocerás las claves de cómo se levantó el equipo después de hacer 3 malas campañas en la competición y de no lograr ni un solo título en la temporada pasada. Se fue Zidane el artífice de las 3 consecutivas, pero arribó el gestor de la famosa décima, que hoy le da la anhelada 14. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero invitarte para que hagas parte de Fútbol Team. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos, lo cual hacemos con nuestro Facebook o cuenta de Google. Aquí puedes ver los stats de tu jugador, comprar y cambiar los artículos que usa y mucho más. Cada artículo le da un bono en alguna habilidad. Luego, acá es donde vamos a entrenar a nuestro jugador, para que sea el mejor del equipo. Cada entrenamiento tiene un costo de energía y dinero que depende del nivel de cada habilidad. Luego que terminamos de entrenar, vamos a la cafetería donde ganaremos energía extra con cada comida que tomemos. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el link para que ingreses y empieces a ser el mejor del juego. Para la temporada 2015-2016, Ancelotti fue despedido y en su lugar nombraron a Rafael Benítez. Los motivos del despido del italiano son varios, pero principalmente destacan 2. El primero fue la mala temporada anterior que había tenido el equipo, donde se escaparon los 2 torneos principales, la Liga y la Champions. Y el segundo motivo, y quizás más importante, fue la mala relación que sostenían Ancelotti y Florentino Pérez en los últimos meses, a causa fundamentalmente por el uso en el campo que estaba dando el italiano a Gareth Bale. Para ese verano del 2015, las contrataciones principales del Madrid fueron el regreso de Casemiro después del préstamo por 1 año al Porto, Lucas Vázquez de 24 años comprado al Español en 1 millón de euros, Marco Asensio de 19 años comprado al Mallorca en 4 millones y la contratación principal fue la del joven croata de 21 años Mateo Kovacic comprado al Inter de Milán en 38 millones de euros. Las salidas más importantes fueron la de Ilarramendi vendido a la Real Sociedad en 15 millones de euros, Sami Khedira que se fue libre a la Juventus y la principal salida fue la del histórico arquero Iker Casillas que se marchó libre al Porto, poniendo fin a su permanencia en el club de 17 temporadas. A mitad de temporada, Rafa Benítez fue despedido a causa de la mala relación que tenía con algunos jugadores y al mal rendimiento del equipo en la liga. En los primeros 15 partidos, el Madrid solo sumaba 30 puntos, algo que no pasaba desde el 2008 cuando el equipo era dirigido por Juan de Ramos. Y para agravar la situación, el equipo fue expulsado de la Copa del Rey en los 16avos de final debido a la indebida alineación de Benítez del jugador Denis Cheryshev que jugó el partido estando sancionado. En enero del 2016, en su reemplazo fue nombrado el francés Zinedine Zidane, uno de los grandes ídolos del club, quien hasta ese momento se encontraba entrenando el Castilla. En la liga, el equipo tuvo un repunte importante al punto que finalizaron subcampeones a tan solo 1 punto del campeón Barcelona. Por poco se logra la liga que ya en ese momento se extrañaba ya que acumulaban 4 años sin ganarla, y en la Champions League consiguieron la 11ª, derrotando en octavos a la Roma con un global de 4-0, en cuartos al Wolfsburgo 3-2, en semis al Manchester City 1-0 y en la final nuevamente derrotaron al Atlético de Madrid, esta vez a penaltis después de un empate a 1. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 93 millones de euros e ingresaron 16 millones, dando un balance negativo de 77 millones de euros. En la temporada 2016-2017, Real Madrid no tuvo muchos movimientos de dinero en los fichajes. Solo gastó para recuperar a Álvaro Morata pagando a la Juventus 30 millones de euros. Y sus principales ventas fueron las de Cheryshev al Villarreal por 7 millones de euros y la de Gessé al Paris Saint-Germain por 25 millones. El rendimiento de esa temporada fue el mejor de las últimas décadas del club. La plantilla era bastante amplia y tenían suficientes buenos jugadores para enfrentar todas las competiciones, e incluso para dar descanso a sus principales
principales figuras y no bajar el nivel del equipo. En el banco era normal ver a James, Morata e Isco, jugadores que se sabía tenían el nivel para ser titulares en otros equipos. A nivel internacional, el rendimiento del club fue perfecto. Empezando la temporada, ganaron la Supercopa de Europa derrotando al Sevilla 3-2. El Mundial de Clubes lo ganaron venciendo en la final al Kashima Antlers 4-2. Y en la Champions por segundo año consecutivo, la ganaron tras derrotar al Napoli en octavos con un global de 6-2. En cuartos eliminaron al Bayern Múnich 6-3, en semis derrotaron al Atlético de Madrid 4-2 y en la final derrotaron a la Juventus 4-1. Y en el ámbito nacional ganaron la Liga con 93 puntos, superando en 3 al subcampeón Barcelona, terminando así una sequía de 5 años sin ganar la Liga. Y en la Copa del Rey sorpresivamente fueron eliminados en cuartos de final por el Celta de Vigo con un marcador global de 4-3. El resumen en fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 30 millones de euros e ingresaron 38 millones, dando un balance positivo de 8 millones de euros, lo que demostraba que en las directivas del club blanco ya no había interés en fichar, pues contaban con una plantilla bastante amplia que les permitía sentar a jugadores de la talla de Morata, Isco y James Rodríguez. Para esa temporada 2017-2018, Real Madrid también guardó mesura en los fichajes. Solo compró 2 juveniles: Dani Ceballos, comprado al Real Betis por 17 millones de euros, y Teo Hernández, comprado al Atlético de Madrid en 24 millones. En cuanto a las bajas, sí tuvo salidas importantes de jugadores que no tenían una buena relación con Zidane debido a su constante suplencia en el equipo. Morata fue vendido al Chelsea en 66 millones de euros y James fue transferido a préstamo al Bayern Múnich a una tarifa de 13 millones de euros. Y también se debe resaltar la salida de Pepe, que se marchó como jugador libre al Besiktas, poniendo fin a 10 años de permanencia en el equipo. El rendimiento de esa temporada fue muy bueno en el primer semestre, donde ganaron las diferentes finales que disputaron. La Supercopa de España se la ganaron al Barcelona con un global de 5-1. La Supercopa de Europa se la ganaron al Manchester United 2-1. Y el Mundial de Clubes lo ganaron derrotando en la final a Gremio 1-0. En el segundo semestre el desgaste del equipo era evidente, y con respecto a la temporada anterior en la liga, ya no contaban con esos suplentes de calidad que podían relevar a los titulares y arreglar los partidos complicados. La liga la perdieron por una amplia diferencia de 17 puntos con respecto al campeón Barcelona, quedando relegados a la tercera posición. Y en la Champions, por tercera vez consecutiva fueron campeones. En octavos eliminaron al Paris Saint-Germain con un global de 5-2, en cuartos a la Juventus 4-3, en semis también al Bayern 4-3, donde se recuerda el grotesco error del portero Ulrich, y en la final derrotaron al Liverpool 3-1, donde se recuerdan los famosos regalos del arquero Karius. De esta forma, Real Madrid, con ese tercer título consecutivo continental, evocaba su propia historia en los años 50, donde incluso logró 5 consecutivos. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 41 millones de euros e ingresaron 129 millones, dando un increíble balance positivo de 88 millones de euros, lo que dejaba claro que el club blanco no tenía ningún interés en gastar en fichajes. En verano del 2018, en la Casa Blanca reventaron 2 auténticos bombazos, esta vez no por fichajes galácticos, sino por todo lo contrario. 5 días después, a la final de Kiev, donde Real Madrid consiguió su tercera Champions consecutiva, Zinedine Zidane, en una rueda de prensa, oficializaba su renuncia después de 2 temporadas y media, donde ganó la impresionante cifra de 9 títulos, 2 nacionales y 7 internacionales. Una decisión motivada, según fuentes no oficiales, por discrepancias con Florentino Pérez referente a la planeación futura del equipo, y por el bombazo que se conocería 40 días después, del cual Zidane ya estaba enterado. El máximo goleador histórico del club se marchaba. Después de 9 temporadas en el equipo, Cristiano Ronaldo le decía adiós al merengue y se iba a la Juventus a cambio de 117 millones de euros, en una transferencia motivada principalmente por la mala relación del jugador con Florentino Pérez. CR7 quería una mejora de contrato, pero el dirigente madridista ya le veía como un jugador longevo que empezaba a perder su valor. Sin duda, un craso error del presidente blanco, que en el transcurso de la temporada le harían falta los goles que aportaba el portugués. Las 2 principales contrataciones de ese mercado fueron las del portero belga Courtois, comprado al Chelsea en 35 millones de euros, y la del joven brasileño de 18 años Vinicius Junior, comprado al Flamengo en 61 millones de euros. En reemplazo de Zidane, Real Madrid anunció a su nuevo entrenador, en lo que también se convirtió en un bombazo. El sustituto del francés era el actual entrenador de la selección española, Julen Lopetegui. La noticia se hizo
hizo pública a solo 2 días del inicio del Mundial y a solo 3 del debut de la selección ibérica. Una noticia que tomó por sorpresa a todo el mundo y a la propia Federación Española de Fútbol, que decidió despedirlo a 2 días del debut de la selección, por lo que Lopetegui se quedó con la gana de dirigir un Mundial a causa de una mala decisión de la que seguramente meses después se arrepentiría. El rendimiento del Real Madrid en la era Lopetegui fue muy pobre. Empezando la temporada perdió la Supercopa de Europa frente al Atlético de Madrid con un marcador de 4-2, siendo ese el primero de muchos tropiezos que vendrían. Su permanencia en el club solo fue de 4 meses y medio. Solo alcanzó a dirigir 14 partidos donde tuvo 6 victorias, 6 derrotas y 2 empates. El 29 de octubre del 2018 su despido se hizo oficial y en su reemplazo nombraron al entrenador interino Santiago Solari, a quien las cosas le marcharon bien hasta la primera semana de marzo, donde perdió el pulso de las 3 competiciones en el Santiago Bernabéu. En la liga perdieron el clásico frente a Barcelona por 1-0, resultado que lo sacó de la pelea del título, quedando a 12 puntos de los culés, que finalmente fueron los campeones. En la Copa del Rey avanzaron hasta las semifinales, donde de nuevo se encontraron con Barcelona. En la ida empataron a un gol en el Camp Nou y en la vuelta en el Santiago Bernabéu, contra muchos pronósticos, los culés se impusieron 3-0, eliminando a los merengues de la competición. Y en la Champions League, donde el Madrid había sido amo y señor en esos últimos años, quedó eliminado frente al Ajax en la tempranera fase de los octavos de final. Una instancia donde el club blanco no era eliminado desde hacía 8 años en ese momento. En la ida, el Madrid de visita se impuso 2-1 y en la vuelta en el Bernabéu se esperaba un partido de trámite, pero el Ajax increíblemente remontó la serie ganando el partido 4-1. Antes de finalizar esa campaña 2018-2019, Santiago Solari fue despedido y Florentino Pérez se encargó de convencer a Zidane para su regreso al club. Con este fichaje, el madridismo recuperó la confianza en el equipo, pues al frente volvían a tener al entrenador que les había dado las 3 Champions consecutivas, y el que hasta ese momento no había perdido nunca una eliminatoria en la competición. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 173 millones y recibieron 134, dando un balance negativo de 39 millones de euros. En verano del 2019, Florentino Pérez puso a disposición de Zidane la chequera galáctica. El dirigente blanco quería regresar a la senda del triunfo y para ello no escatimó en gastos de fichajes. En ese mercado, el conjunto merengue fichó 7 jugadores. Los 4 principales fueron: el lateral izquierdo francés de 24 años Ferland Mendy, comprado a Lyon en 48 millones de euros. El defensa central brasileño de 21 años Eder Militao, comprado al Porto en 50 millones. El centrodelantero serbio de 21 años Luka Jovic, comprado al Eintracht Frankfurt en 63 millones. Y la principal contratación fue la del extremo izquierdo de 28 años Eden Hazard, comprado a Chelsea en 115 millones de euros, en la que fue la compra más cara de la historia del club. Y las bajas más importantes fueron las del portero costarricense de 32 años Keylor Navas, vendido al Paris Saint-Germain en 15 millones, y la del mediocentro croata de 25 años Mateo Kovacic, vendido a Chelsea en 45 millones. El rendimiento de esta temporada fue el siguiente: en la Supercopa de España fueron campeones de la primera versión realizada con 4 clubes, donde contradictoriamente asistió sin ser el campeón de la Copa del Rey y tampoco de la Liga de la temporada anterior. En semis eliminó al Valencia 3-1 y en la final derrotó al Atlético de Madrid a penaltis tras un empate sin goles. En la Copa del Rey, el merengue cayó en cuartos de final frente a la Real Sociedad con un marcador de 4-3. Y en la Liga fueron los campeones, finalizando con 87 puntos, superando al segundo Barcelona en 5. El conjunto blanco antes del parón de la pandemia estaba 2 puntos por debajo del azulgrana, que marchaba como líder. Pero en la reactivación de la Liga, el Madrid tuvo una seguidilla increíble de 10 victorias al hilo, que le valieron para hacerse con su liga número 34. En la Champions hicieron una acostumbrada aceptable primera fase, pasando como segundos del grupo con 11 puntos. En el sorteo de octavos les tocó enfrentar al siempre difícil Manchester City de Guardiola, con el que perdieron ambos partidos. En la ida cayeron en el Santiago Bernabéu 2-1 y en el Etihad el club inglés les repitió la dosis 2-1 poniendo un 4-2 en el global.
De esta forma, Zidane perdió su primera eliminatoria como entrenador en la competición y Real Madrid por segunda vez consecutiva cayó en los octavos de final. El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente: gastaron 356 millones, siendo el club de Europa que más gastó en esa campaña, e ingresó 130 millones, dando un importante balance negativo de 226 millones de euros. En el mercado de fichajes de la temporada 2020-2021, por primera vez en 20 años, Real Madrid no fichó ningún jugador. El festival de millones gastados de la anterior temporada dejó sin margen de gasto al club merengue, que sumado a las consecuencias económicas de la pandemia hizo imposible que el equipo se reforzara en alguna posición. Contrariamente, sí vendió algunos jugadores, como el caso del marroquí Hakimi, vendido al Inter de Milán en 40 millones de euros. Sergio Reguilón vendido al Tottenham en 30 millones y Óscar Rodríguez vendido al Sevilla en 14 millones. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la salida a coste cero de James al Everton, la de Bale a préstamo a Tottenham también a coste cero y la cesión del noruego Martin Odegaard al Arsenal. El rendimiento del equipo en esa campaña fue para el olvido. En la Supercopa de España fue eliminado por el Athletic de Bilbao en semis. En la Copa del Rey fue eliminado en la tempranera fase de los 16avos de final por el modesto Alcoyano de la tercera división del fútbol español. En la Champions League hicieron una campaña aceptable, por lo menos con un rendimiento superior al que habían tenido en esos últimos 2 años. En la primera fase lideró el grupo B con 10 puntos, superando al Gladbach, el Shakhtar y el Inter de Milán. En los octavos de final eliminaron al Atalanta con un contundente 4-1 en el global. En cuartos echaron al Liverpool con un 3-1 y en semis fueron sorprendidos por el que sería el campeón Chelsea, cayendo con un 3-1. En la Liga Española perdieron el pulso frente al campeón Atlético de Madrid, finalizando a 2 puntos del título. De la anterior forma, Real Madrid ajustaba su segunda temporada en blanco de esos últimos 3 años, algo para nada consecuente con la gran historia del equipo. El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente: no se gastaron un solo euro e ingresaron 104 millones, siendo ese su valor a favor de la campaña. Finalizando la anterior campaña, Zidane renunció a su cargo como entrenador del equipo. Después de la eliminación de la Champions, era un rumor que el estratega francés dimitiría, tal cual sucedió un mes después. En su reemplazo, Florentino Pérez acudió a un viejo conocido del equipo, Carlo Ancelotti, el famoso gestor de la 10ª conquista que rompió 12 años de sequía. Los movimientos de fichajes del equipo en esa nueva campaña fueron también discretos como la anterior, aunque esta vez por lo menos sí ficharon a 2 jugadores. El mediocentro francés de 18 años Eduardo Camavinga, comprado al Rennes en 31 millones de euros, y el defensa central austriaco de 29 años David Alaba a coste cero, proveniente del Bayern Múnich. En el tema de bajas, las únicas 2 fueron la venta definitiva de Odegaard al Arsenal en 35 millones de euros y la del defensa central francés de 28 años Raphaël Varane, vendido al Manchester United en 40 millones de euros. Y como no, hay que mencionar también la marcha a coste cero como agente libre de Sergio Ramos al Paris Saint-Germain. El rendimiento en esta campaña que termina hoy fue el siguiente: en la Supercopa Española fueron los campeones venciendo a Barcelona en la semifinal, con un marcador de 3-2 después de un empate a 2 en los 90 reglamentarios. Y en la final derrotaron al Athletic de Bilbao 2-0. En la Copa del Rey, el Club Athletic tuvo su revancha eliminando al Madrid en los cuartos de final por la mínima diferencia. En la Liga, faltando 4 jornadas, fueron los campeones y finalmente la ganaron con 86 puntos, superando en 13 a su más cercano perseguidor Barcelona. Y en la Champions League fue de milagro en milagro, sacando en cada llave su gran jerarquía. En octavos versus Paris Saint-Germain, hasta faltando media hora de acabar la serie, perdían el global por 2 goles. Pero en 17 minutos, Benzema en modo Pelé y Maradona fusionados hizo un hat-trick y volteó el global 3-2. En cuartos versus Chelsea, las cosas fueron un poco diferentes. El blanco impuso su ley en el partido de ida en Stamford Bridge, ganando el partido 3-1. Nuevamente con hat-trick de la fusión Pelé-Maradona encarnados en Benzema. Y en el partido de vuelta, si bien Chelsea alcanzó a ejercer presión, al final el global fue 5-4 a favor del Madrid. En semis fue otro milagro, incluso más poderoso que en octavos. En el minuto 90 del partido de vuelta, el Madrid perdía la llave por 2 goles, y en esos minutos finales empató la serie con un doblete de Rodrigo. En esos 2 minutos parecía que fuera Ronaldo Luis Nazario de Lima.
Y en la prórroga, de nuevo la fusión Pelé-Maradona concretó el penalti que le dio el pase a la final. La misma donde Liverpool partía como gran favorito, pero pesó más la historia y el Madrid se alzó la 14. En conclusión, el éxito del Real Madrid de esta temporada se basa básicamente en la entrega y disciplina de cada uno de los jugadores y cuerpo técnico que hicieron honor al escudo que defendieron. En todas las fases finales de esta Champions, su rival futbolísticamente pudo ser mejor, pero el Madrid le superó en actitud, en tener una mentalidad inquebrantable y en hacer posible lo imposible, algo que de hecho ha caracterizado este club sobre todo en la última década. Han pasado ya 8 años de aquel gol de Sergio Ramos en el minuto 93 que aguó la fiesta del colchonero, y desde ese momento el equipo ha hecho gestas imposibles para cualquier otro club, firmando de forma impresionante 5 Champions League en 9 años. Algo surrealista pero real para el mundo merengue. En la caja de comentarios dinos qué piensas sobre el Madrid de la próxima campaña. Sabemos que Haaland y sobre todo Mbappé no llegarán, pero el equipo cuenta con un dinero importante con el que seguramente se reforzarán. ¿Será que repiten doblete o por fin ganarán el triplete en la 2022-2023? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo estos videos recomendados para ti y te dejo también el botón para que te suscribas al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.